No, este no es. Que tenía un montón de transacciones. Y entonces que se viera. eh, que se viera todas las relaciones que había. Por ejemplo. Digamos, bueno, no están hechos pero entonces los arcos no necesariamente todos están en el mismo sentido. Lo que es importante es que no haya ciclos. ¿Tá? Para dos transacciones, una forma fácil de resolverlo es asegurarnos que, por ejemplo, en este caso, que todas las flechas van en un sentido. Es una forma rápida de resolverlo. Pero, por ejemplo, algunas de estas que no van todas en un mismo sentido, por ejemplo, T2 tiene vínculos con T1 y con T3, pero las flechas van hacia ese lado, y después de T1 va hacia T3, y cosas de ese estilo, ¿no? Eh, no es que van todas al mismo lado, pero lo importante es que no tenga ciclos, ¿no? En realidad, el objetivo es que no haya ciclos entre las distintas. Porque este parcial, ¿qué pasó? Lo que la letra decía, bueno, tenés todas estas transacciones y entonces depende de cuál fuera tu número de estudiante, tenías que hacer una de estos ejercicios y analizar una de estas combinaciones de transacciones. Eso para que fueran todas diferentes. Por supuesto que yo tuve que en algún momento había un análisis que eran todos los parciales, tenía todos los grafos juntos para asegurarme que todo funcionara. Pero bueno. No sé si con eso, sí. Pero ahí lo divide de a 3, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que el objetivo eran 5 transacciones y en función de tu número de estudiante vos tenías que elegir 3. Eso era para que todos hicieran parciales diferentes. Todos tuvieran que hacer parciales diferentes nada más. Sí, Entonces, según tu número de estudiante, vos elegías 3, tenías que tomar 3 y resolver el entrelazado de 3 ejercicios y hacías todo con tus 3 transacciones. claro. No, porque, y otra pregunta que tenía es que en el ejercicio 1 del práctico, cuando cambiamos para que sea serializable, o sea, para que no haya ciclo, las transacciones que ponemos, o sea, ponemos leer y escribir, y no agregamos las variables con las restas y eso. No, ¿El eso no importa, escribir porque cumpliría con eso? sí, la idea es que cumple, o sea, no importa qué es lo que haga la transacción adentro, porque analizar que, para el sistema de base de datos, analizar a ver qué es lo que hace cada una de las transacciones, y sumas y resta, si no hace nada con las variables, no, es muy costoso, ¿no? Es muy costoso, digamos, en comparación con el tema. Entonces, no vale la pena. Aparte, desde el punto de vista de toda esta teoría, lo importante es ver cuándo lee y cuándo escribe, ¿no? Y las variables que son compartidas entre las transacciones. Entonces, Claro, en la no. medida que solamente veamos eso y que garanticemos que desde ese punto de vista son equivalentes, qué operaciones hace o no deja de hacer, no nos afecta. Claro. Nada más eso. ¿Sí? Ujú. Bacano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? Ah, perdón, una pregunta más sobre ese Sí, por ejercicio. supuesto, todas. Eh, que no sé si está bien, pero yo entendí que no evita, o sea, la solución que damos no evita abortos en cascada. Puede ser que alguna solución, sí, alguna solución. ¿Cuál era el ejercicio? El uno, ese del práctico. Ta. Nosotros habíamos hecho el 1. Y teníamos que no evitaba abortos en cascada. La solución que dimos a los problemas esos
de que era un ciclo. Sí, este no evita abortos en cascada porque, por ejemplo, la transacción 2 lee de la transacción 1 y si Bien. acaso la transacción 1 abortara porque continúa, porque estamos leyendo una transacción que no está confirmada. Entonces, podría abortar ¿Pusimos acá en commit al algunas... final? No, no le pusimos commit, pero le podríamos poner un commit, ¿no? Pero, O sea, y si aborta el 1, ¿no debería abortar el 2? si aborta el 1, debería abortar el 2. Y eso no serían abortos en cascada. Esos serían abortos en cascada, efectivamente, sí, tal Ah, cual. entonces, ¿por qué no los evita? O sea, sí los... Ah, no los evita, ¿Cómo, claro. cómo, perdón? No, no, no les No evitamos. los evita, no los evita. No, no, en este caso, o sea, para evitarlos, nosotros precisamos que la transacción lea de transacciones confirmadas, y no es este caso. Mm. O sea, en este caso, lo que tenemos es que la transacción lee de, de otra transacción, pero la otra transacción no está confirmada. O sea, que los commits estén antes, sería. Digamos que sí, que en Sí. realidad esta no tiene mucho arreglo porque yo tendría que hacerla serial, porque no permitiría, si yo hago que evite abortos en cascada, necesariamente va a ser serial, porque no tengo mecanismos para hacerla entrelazado, porque comparten las dos variables que están leyendo y escribiendo. Claro, pero es serial ahí, ¿no? En este caso la estamos haciendo, el ejercicio nos decía solamente hacer un plan que sea recuperable, nada más. Ujú. No, no estaba pidiendo nada. O sea, nos pedía eh, escribir Sería, una planificación serializable no, serializable claro, por conflicto, nada más. Lo que nosotros hicimos es un plan serial. ¿Es un plan serial? Sí, es un plan serial. claro. Después, que evite abortos en cascada, y no evita abortos en cascada. ¿Tá? Que en realidad no nos pedía nada, ¿no? Decía, explicar qué problema presenta la planificación anterior. Tenemos esta y vimos que teníamos los conflictos. ¿Tá? El plan tiene problemas, no es equivalente a serial. Sí es recuperable con abortos en cascada. ¿Tá? Lo que dijimos es, no es equivalente a serial, pero es recuperable, digamos. Que igual no nos sirve para nada, porque que sea recuperable, pero si me va a dar datos inconsistentes, este plan no sirve igual. Pero para agregar el tema es, cumple con recuperabilidad, con las reglas de recuperabilidad. ¿Tá? Dibujar el grafo de conflictos, acá tenemos el dibujito del grafo, tenemos el ciclo ahí. Escribir una planificación serializable por conflicto, escribimos una planificación serializable por conflicto. Solo serializable por conflicto, no nos pidieron ni que sea eh, no recuperable o recuperable y que evite abortos en cascada. En realidad hicimos una que es equivalente a serial, porque todos los arcos están en un sentido, son solo dos transacciones, y es recuperable, pero no evita abortos en cascada. Nada más. Pero, pero el caso lo nos pidió serializable, nada más. Es eso. ¿No? Lo que nosotros vamos a ver hoy es mecanismos de concurrencia en el cual vamos a usar un tipo especial de bloqueo, que lo van a ver en sistemas operativos, ahora con infraestructura. Este es uno especial para base de datos que nos garantiza que las transacciones sean equivalentes a serial, ¿no? En el manejo de las variables. ¿Sí? Más o menos te respondí todo. Sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces, actualicé, ¿no? Entonces, nuestro tema hoy es concurrencia.
Bueno, ¿de qué va esto? O sea, queremos resolver estos problemas de concurrencia de base de datos. Queremos hacer que en forma emergente, en forma natural, los entrelazados siempre nos queden equivalentes a serial, ¿no? Y que siempre sean recuperables. Y que evitan abortos en cascada. Y todas las otras cosas buenas que quisiéramos que salgan, que todo salga en forma natural, ¿no? Entonces, queremos mecanismos para tratar de maximizar el entrelazado, o sea, hacer que las transacciones tengan la mayor cantidad de entrelazados posible, ¿no? Tener recuperabilidad y tener capacidad para evitar o recuperar los deadlocks, ¿no? El deadlock es cuando una transacción trata de obtener un recurso y después trata de obtener otro recurso, pero el otro recurso está tomado por otra transacción. Y esa otra transacción sigue ejecutando, entonces esta que trata de tomar ese otro recurso, pero no puede porque está tomado por la otra transacción, tiene que esperar a que la otra lo libere, pero la otra transacción eventualmente pide el mismo recurso que esta transacción ya tiene. Entonces las dos quedan esperando una por la otra, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que llamamos deadlocks, ¿no? Que eso es un problema porque a partir de ahora voy a tener que agarrar y dar el tema de deadlocks porque lo vamos a dar antes que sistemas operativos, lo cual es un problema. Pero bueno, vamos a tratar de demostrarlo de alguna forma. Bueno, entonces vamos a usar lo que se llama el concepto de candado o lock o semáforo. La idea del candado, lock o semáforo, o también una región, esas son varias estructuras que son todas similares y equivalentes que van a ver en sistemas operativos. Pero la idea es que yo antes de acceder a una variable, voy a asociar a esa variable lo que podríamos decir que es una variable interna del sistema operativo o del sistema de base de datos, en este caso, ¿no? Digamos, una especie de banderita que diga si yo puedo acceder a esa variable o no, ¿no? Y el sistema, si puedo acceder a la variable, me deja acceder. Yo continúo como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, yo marco esa bandera, digo, quiero acceder a la variable X, ¿no? Y si los permisos están dados, yo simplemente continúo con la ejecución y leo la variable y hago todas las cosas que sea, ¿no? O sea, piensen en el código de una transacción. Ahora, si yo voy y trato de levantar la bandera, pero resulta que para esa variable ya hay otra transacción que levantó la bandera, entonces mi transacción queda bloqueada, queda suspendida. El sistema le quita el procesador y la deja congelada, ¿no? Guarda su estado de alguna forma y la deja congelada hasta que la bandera la baje la otra transacción. La otra transacción baje la bandera indicando que el recurso está disponible. Entonces, en algún momento el despachador de tareas va a agarrar esta transacción. Ah, mira, esta transacción estaba esperando por este recurso, el recurso ya está libre y entonces le va a dar procesador y va a ejecutar esa tarea, ¿no? ¿Me siguen más o menos el razonamiento? ¿Ah? O sea, piensen que es eso, es un sistema multiusuario, multitarea que deja ejecutar a una transacción un cierto tiempo, después por alguna razón, ya sea porque tarda mucho o simplemente porque pidió alguna operación de lectura-escritura o algo, aprovecha y le saca el procesador, porque igual tiene que esperar a que el disco le responda con los datos o a que haya un recurso libre, entonces le quita el procesador y le da al procesador otra transacción y eso nos da la ilusión de que tenemos muchas cosas trabajando al mismo tiempo, aunque tuviéramos un solo núcleo, un solo procesador. Si tenemos muchos, mejor, pero si yo tengo 8 núcleos, igual los 8 núcleos van a estar haciendo eso y me van a dar la ilusión de que yo tengo 64 o 100 o 200 procesos todos ejecutándose al mismo tiempo.
pero en realidad repartido entre 8 núcleos, mi procesador lo que hace es ejecuta algunas instrucciones de una operación, de una transacción o de un programa, y otras instrucciones de otro, y otras instrucciones, y lo va haciendo así. Con algunas estrategias para darnos la ilusión a los usuarios de que nos está atendiendo a todos más o menos rápido, ¿no? Y asegurarse de que ninguna transacción o ningún proceso, ningún programa se apropie mucho tiempo del recurso y haga que los otros queden trancados, o darnos la sensación de que los procesos están todos medio lentos o trancados. Trata de hacer eso, ¿no? Trata de repartir el procesador entre todas las transacciones. En el sistema de base de datos hacemos lo mismo, ¿no? Y en particular, una forma de que las transacciones devuelvan el procesador es por los mecanismos de bloqueo, que tratan de acceder a una variable y esa variable no está disponible para que trabaje, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el bloqueo binario, ¿no? O sea que le estoy ahorrando... ¿a quién tienen en arquitectura, en infraestructura? ¿Quién es el profesor? CAFA. ¿CAFA? Ah, le voy a cobrar entonces las horas, porque le estoy ahorrando horas de clase. Así que después le paso la factura. Bueno, entonces lo que tenemos es un bloqueo binario, ¿tá? Este es el bloqueo más sencillo, ¿no? La idea es que tengo el lock o bloquear y el unlock o desbloquear. Entonces, estas operaciones se implementan como operaciones indivisibles, o sea, se ejecutan y de alguna forma el sistema no las puede dividir, ¿no? O sea, se ejecuta y con eso bloquea una variable, ¿no? No hay entrelazados adentro de estas, son operaciones fundamentales, básicas, ¿no? No puede haber entrelazados para que haya alguna confusión y en alguna transacción pueda llegar a meterse en una variable que no tiene permiso para acceder. Entonces, el mecanismo funciona así. Supongamos que quiero acceder a la variable X, y entonces antes de acceder a la variable X hago un lock. De esa forma, todas las transacciones tienen que hacer lo mismo, ¿no? O sea, se compilan que hacen lo mismo. Antes de acceder a la variable X, hacen un lock. Y después que hicieron el lock, que pasaron del lock, entonces pueden leer o escribir la variable X. Cuando ya no precisan más la variable X, pueden hacer un unlock, ¿no? Y liberarlo para que otras transacciones puedan acceder, ¿sí? Entonces, hay una transacción TSUBI, y entonces, antes de ejecutar una lectura o una escritura sobre la variable X, debe ejecutar el lock sobre X, ¿no? Este lock lo que tiene es, si ninguna tiene un lock sobre esa misma variable, hace el lock y después sigue ejecutando, como si nada. Pero si hubiera otra transacción que ya hizo el lock antes, que le ganó de mano con esta variable, entonces esta transacción va a quedar bloqueada esperando a que esta variable se libere, ¿no? Y la otra transacción, después que lea o escriba, debe ejecutar el unlock. Entonces la otra transacción, cuando libere el recurso, ahí el despachador de tarea, el despachador de transacciones, va en algún momento a liberar a la transacción que quedó bloqueada en el lock y la va a dejar ejecutar desde ese punto en adelante. ¿Me siguen el razonamiento? Más o menos. Quedaron sin voz. Vamos a ver unos ejemplos cómo funciona con algunas operaciones, ¿no? Nunca va a ejecutar un bloqueo si ya lo tiene. O sea, en general se compila la transacción ya con los bloqueos puestos. Entonces, donde empieza a usar una variable, antes de usarla, se pone la operación de bloqueo, ¿no? Esta operación de bloqueo es una operación de la transacción al sistema de base de datos, ¿no? Los bloqueos que se hacen a nivel de sistema operativo son similares. Una aplicación que le pide un bloqueo de un área de memoria o de algún símbolo
al sistema operativo. En este caso, las transacciones, como yo les dije, son como máquinas virtuales ejecutando adentro de una máquina, de un simulador virtual de base de datos relacionales, ¿no? Entonces, la transacción le va a pedir el bloqueo de una cierta variable a el sistema de base de datos, ¿no? Y lo pide una sola vez, porque ya se compila así. Cuando ya no precise más esa variable, se va a compilar que haga el desbloqueo, ¿no? Supongamos estas dos transacciones. Tengo la transacción esta que lee la variable X, escribe la variable X y después lee la variable Y y escribe la variable Y. Entonces, lo que hace es hace un lock de X mientras usa X y cuando deja de usar X, después ya no la usa más, hace el unlock de X. Y después hace el unlock de Y o de Y. Lee y escribe o Y. La otra transacción solo usa la variable X. Lee y escribe la variable X y entonces le hace un lock cuando las empieza a usar y le hace un unlock cuando termina de usar. Y entonces tenemos las siguientes historias o planes, ¿no? Supongamos que empezamos a hacer el entrelazado de esta con esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La transacción 1 hace el lock de la variable X. Y como ya la transacción 1 pasó y está por hacer la lectura, si yo fuera a hacer el lock de la transacción 2, este no lo puede hacer, porque la transacción 1 ya hizo el lock. Entonces esta tiene que quedar bloqueada esperando. Entonces, simplemente hasta que no haga el unlock de la variable X, la transacción 2 no puede hacer nada, queda bloqueada, queda esperando, ¿no? Entonces la transacción 1 lee, escribe, hace el unlock y ahí cuando hace el unlock, la transacción 2 queda liberada y puede hacer el lock de la variable X, leer, escribir y eventualmente liberar la variable X, ¿no? Y después la transacción 1 continúa con sus operaciones, pero podría haberlo hecho con un entrelazado, como en este caso. En este caso, la transacción 1 bloquea y entonces hace todo, y la transacción 2 no puede hacer nada porque hasta que no desbloquee, ¿no? Pero entonces, después que desbloquea, la transacción 1 hace la lectura de Y, pero ahí ya puede la transacción 2 hacer la lectura de X. Acá, como no hay variables compartidas, podemos tener el entrelazado que queramos, ¿no? Y no pasa nada. Vamos a hacerlo más gráfico, ¿no? En este caso son las mismas que teníamos acá, pero más gráfico, ¿ah? O sea, tenemos la transacción 1, hace el bloqueo, lee, escribe y hace el unlock. La transacción 2 nunca pudo haber empezado acá, ¿no? Que es este caso, ¿no? El caso de que está acá, ¿no? O sea, por ejemplo, la transacción 2 trata de ejecutar algo. El sistema de base de datos le permite a la transacción 2 ejecutar, pero la primera operación que hace es bloquear la variable X. Y no la puede hacer porque ya la variable X está bloqueada por la transacción 1. Entonces queda esperada, queda, perdón, suspendida, ¿no? Más que bloqueada, suspendida, ¿no? Sería el término adecuado. Entonces la transacción 2 queda suspendida esperando a que se libere el recurso de la variable X, ¿tá? Y la transacción 1 puede continuar. Cuando la transacción 1 hace el unlock, o sea, la liberación de la variable X, entonces recién ahí la transacción 2 puede comenzar, leer y escribir y deshacer la liberación. Y acá la transacción 1 quedó así, que lee la variable i. Pero en realidad la variable i perfectamente la podríamos, como es otra variable, este bloqueo de la variable y con la variable x no se afectan. Entonces perfectamente podríamos tener un entrelazado entre estas operaciones porque no hay ningún problema entre estas dos operaciones. Mi problema era con la variable compartida. Si yo tengo una variable que es única de la transacción, nunca voy a tener problemas con ninguna otra transacción, ¿no? Mi problema es cuando dos transacciones comparten una variable y al menos una de las dos escribe esa variable, ¿sí? Entonces, este bloqueo trata de resolver ese problema. ¿Hasta acá se entiende cómo funciona esto?
Sí, y una pregunta, ¿el primer caso de todos entonces sería serializable? O sea, esto hace que sea serializable. Sí, acá si nosotros lo vemos, hacemos la flecha, ¿no? Guarda, vamos a ver que tiene otros problemas. Le vamos a agregar otras cosas a esto, ¿no? Estamos empezando con el tema de bloqueos. Pero si nosotros hacemos el análisis de, de conflictos, lo que vemos es que esto es equivalente a serial, ¿no? O sea, todas las flechas están en un sentido, ¿no? Tanto en este caso, en este también, porque en realidad es lo mismo, solo que mostramos que si la transacción 2 trataba de empezar acá, quedaba suspendida, ¿no? Y en este otro caso pasa lo mismo. O sea, tenemos tenemos este conflicto, ¿no? Y tenemos este conflicto, ¿no? Y todos los conflictos están en un solo sentido. No tenemos ciclos, entonces, por lo tanto, estos planes son equivalentes a serial. Pero faltan cosas acá. Vamos a ver que hay algunos problemas acá, ¿no? Que no siempre podemos garantizar que esto sea equivalente a serial con esto. O sea que le tenemos que agregar algún truco más, ¿no? Son todos trucos. ¿Tá? Acá, más que nada, estoy tratando de mostrar el bloqueo, cómo funciona el bloqueo. ¿Tá? Bueno, uno de los problemas es que el bloqueo binario es excesivamente restrictivo, ¿no? Eh, esto lo que hace es que al bloquear desde que empiezo a usar la variable hasta que termino, no permite a nadie acceso de nada, ¿no? Y sin embargo, ustedes van a ver más adelante el algoritmo de lectores-escritores, por ejemplo. Hay situaciones, mientras yo estoy leyendo, solo leyendo las variables, yo podría aprovechar y la lectura hacerla entrelazada, porque si las transacciones solo leen, ninguna está afectando a la variable. Y lo podemos hacer en forma sincrónica con cualquier entrelazado. El problema es cuando una de las transacciones escribe, ¿no? Entonces, mientras estén leyendo, yo no tengo mucho problema y debería permitir hacer la mayor cantidad de entrelazados posibles. Entonces vamos a buscar otro mecanismo que sea un poquito mejor que este, ¿no? Eh, entonces, el problema que yo tengo con este bloqueo binario es que es muy restrictivo, generalmente se bloquea al principio y se libera al final, por razones que vamos a ver más adelante, y muchos planes terminan siendo seriales, ¿no? Porque hay poco entrelazado. Y hay algún riesgo de deadlock, de interbloqueo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo podría tener, vamos a hacer un caso para que haya un deadlock, mostrar cómo sería un deadlock. Voy a duplicar la diapositiva, la pongo acá. Entonces, supongamos que yo tengo dos transacciones que andan así. Tengo esta y tengo esta. A ver, ¿qué más preciso? Preciso que... Vamos a guardar esta acá. Entonces tenemos esta situación. A ver. Yo preciso algunas columnas más.
y supongamos que se están ejecutando los entrelazados. Y los unlock, por razones que después vamos a ver, yo los voy a hacer al final. Estos unlock los voy a hacer al final, por razones que vamos a ver después, ¿no? Y entonces, vamos a hacer algunos entrelazados. Espera, lo puedo hacer más sencillo, porque lee X. Vamos a hacer esto, que solo lee X y no escribe, así me queda más corta. Lee X y lee Y y escribe Y. Y esta otra solo lee Y, no escribe Y. Y después lee X, vamos a hacerlo así. Y bueno, supongamos que yo tengo este plan. Vean que esta lee X, después lee Y después escribe Y, ¿no? ¿Sí? Es lo que hace. Y esta otra lee Y, lee X y después escribe X. ¿Sí? Esas son mis operaciones. ¿Ah? Y después tengo los locks. Se vean que acá hace un lock de X y lo libera al final, y hace un lock de Y y lo libera al final. ¿Ah? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando esta transacción hace el lock de X, ¿no? Lo que quiere decir es que desde acá hasta donde lo libere, ¿no? Va a tener un bloqueo de la variable X, ¿sí? Mientras que este otro va a tener aquí un bloqueo de la variable Y, ¿sí? Entonces, este hace el bloqueo, bla hace el bloqueo, lee, todo bien. Pero este trata de hacer el bloqueo de la variable Y también. Como este ya está hecho, acá lo que va a quedar es que esta transacción va a quedar suspendida. ¿Sí? Y todo lo demás no se va a ejecutar, porque tiene que esperar a que se libere este recurso. ¿Sí? Ahora bien, la transacción de abajo no está suspendida todavía, pero la siguiente operación que trata de hacer es una lectura de X, o sea, va a ser un lock de X, ¿no? Y resulta que la transacción de arriba ya tiene el lock de X obtenido, ¿no? Yo la suspendo, pero no le quito los recursos. Entonces, esta otra, lo que va a pasar es que también va a quedar suspendida, esperando por la otra transacción, ¿no? Entonces, mi problema, en este caso en particular, es que las dos
transacciones quedan esperando una por la otra, ¿no? Y entonces quedan bloqueadas y nadie las va a liberar, porque ellas tienen los recursos para que las liberen. Una de ellas debería liberar sus recursos, pero como están suspendidas no ejecutan más, ¿no? Esto es lo que se llama un deadlock, ¿no? O un interbloqueo, ¿no? Se representa con un diagrama muy parecido al diagrama de conflictos, pero lo que está marcando acá es que una transacción está esperando por la liberación de un recurso que tiene otra transacción. De la misma forma que hacemos el análisis de los conflictos, ¿no? En este caso podemos hacer el análisis de los deadlock. Y existe un deadlock si yo tengo toda una cadena de transacciones que tienen un ciclo donde una transacción está esperando por otra, y esa está esperando por otra, y esa está esperando por otra, y después la última está esperando por la primera. Cuando yo tengo un ciclo de espera de bloqueos, entonces tengo un deadlock, ¿tá? Este tema lo van a ver ustedes en sistemas operativos, ¿tá? En la parte de operativos de infraestructura, ¿no? Y es un problema muy grande en aplicaciones, en sistemas operativos, ¿tá? Lo que sucede es que nosotros en base de datos tenemos un montón de ventajas con respecto a sistemas operativos. Y es que yo puedo identificar algunas de estas situaciones, lo vamos a ver más adelante, y me puedo dar la libertad de agarrar una de esas transacciones ahí, agarro, la apunto bien, ¡paf!, la mato, porque yo tengo todo lo que hizo esa transacción y puedo deshacer lo que hizo y la vuelvo a meter atrás, dejo ejecutando una de las transacciones, la que no maté, va a ejecutar y va a terminar. Y la transacción que yo maté la disparo después, la vuelvo a poner en el despachador de esa tarea para que se ejecute nuevamente y el usuario ni cuenta se dio. ¿Ah? Y de esa forma los sistemas de base de datos son capaces de resolver deadlocks, cosa que en sistemas operativos es algo bastante más complicado porque yo no puedo ver qué es lo que está haciendo adentro una transacción, un programa que está trabajando en memoria, ¿no? Es mucho más complicado porque acá mi sistema de base de datos tiene el fuente, lo compiló, sabe que lo que hace, además registra cosa por cosa que lee y escribe del disco. Mientras que en memoria, un sistema operativo, si analizara cada operación que hace una aplicación, no se consumiría. ¿Cuántas operaciones tengo que hacer para analizar lo que hace una operación? Entonces ahí sería costosísimo. Esas aplicaciones se correrían súper lento, ¿no? Entonces no lo puedo hacer, ¿tá? Y tengo que basarme en otras cosas, ¿tá? En otros mecanismos, o el caso, si tengo que basarme en técnicas de programación, también como esto, que eviten la existencia de deadlocks, ¿no? Que van a haber algunos trucos para evitar la existencia de deadlocks, ¿tá? Esto sobre los deadlocks, ¿tá? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un mecanismo que lo introduzco ahora y después lo vemos, hacemos un corte y seguimos. Un bloqueo de modo múltiple. Este bloqueo de modo múltiple es parecido al anterior, pero diferente. Yo tengo dos bloqueos diferentes. Yo tengo un bloqueo para lectura y otro bloqueo para escritura, ¿tá? Si yo solo voy a leer una variable, entonces, o durante una cierta parte de mi programa, de mi transacción, solo voy a leer la variable, entonces primero hago un read lock, ¿no? Un bloqueado solo para leer. ¿Esto qué hace? Todos los que quieran leer pueden seguir leyendo. Si yo tengo otras transacciones que solo van a leer a la variable X, todas pueden entrar. Y puedo tener todas las transacciones que yo quiera leyendo de la variable. El problema es cuando van a escribir, ¿no? Entonces, el mecanismo lo que me dice es, si no hay ninguna otra bloqueo o hay bloqueo de lectura, entonces el bloqueo de lectura entra, no se bloquea, entra directamente, no pasa nada. Ahora, si hay un bloqueo de escritura, ¿no? El de lectura queda
esperando a que el de escritura devuelva el recurso. ¿Tá? Los de escritura se bloquean tanto si hay uno de lectura como si hay otro de escritura. O sea, si no hay bloqueos pueden entrar, pero si hay uno de lectura o de escritura, el de escritura tiene que esperar. Tiene que esperar a que el otro escritor termine de escribir y cuando termine de escribir entonces puede entrar él, ¿no? Y si hay gente leyendo, como mis estructuras pueden ser muy grandes y yo puede ser que las vaya, por ejemplo, esta variable x puede ser cualquier cosa, desde un atributo en una tupla entera, un conjunto de tuplas que cumplen con una cierta condición, toda la tabla o hasta ser toda la base de datos. Mi x, vamos a ver después que tenemos unos mecanismos para bloquear según el tipo de estructura que tienen, ¿no? Pero entonces ese X puede ser algo muy grande y que puede tomar mucho tiempo operar con él, o leerlo o escribirlo. Entonces, la tiene que esperar a que los que están leyendo liberen el recurso. Y ahí entonces puede escribir, ¿no? Y por supuesto tenemos un unlock, un desbloqueo, ¿no? Entonces, la idea es que muchas veces mi transacción primero va a bloquear la lectura, va a leer todo lo que tenga que leer, después para las variables que vaya a escribir, las pasa a escritura, ¿no? Yo puedo tener la lectura y convertirlo en un bloqueo de escritura, ¿no? Si están dadas las condiciones. Y cuando no las preciso más, desbloqueo, ¿no? Es una estrategia similar a algo que van a ver ustedes, que es la estrategia de lectores-escritores en sistemas operativos, ¿tá? Mientras haya lectores, los lectores pueden entrar y salir sin restricciones. Si un escritor quiere ingresar, debe esperar a que todos los lectores hayan salido. Mientras haya un escritor en la variable, nadie puede ingresar, ni otros escritores tampoco, ni ningún lector, ¿tá? Una pregunta. Entonces, sí. El unlock es en general para desbloquear tanto la lectura como la escritura? Sí, pero vamos a agregar los upgrades o los downgrades que me permiten pasar de bloqueo de lectura a escritura y de bloqueo de escritura a bajarlo a lectura. Ahora lo vemos, ¿no? Pero sí, el unlock asume que está haciendo el unlock de todo, ¿no? Y puede haber algunas variantes en la anotación, en las distintas bibliografías. Lo vamos a ver con los prácticos. Entonces, supongamos que el TSUI quiere leer, entonces tiene que ejecutar o un read lock o un write lock antes de leer, ¿no? Cuando vaya a escribir, tiene que necesariamente haber ejecutado el write lock primero, ¿no? Y luego de realizar todo esto, y cuando ya no va a usar más esa variable, hace el unlock, ¿no? Por supuesto, no se van a hacer read lock o write lock sobre cosas sobre las que ya se hicieron read lock o write lock, ¿no? Y entonces algunos de estos bloqueos se pueden promover o degradar. O sea, si es un read lock, subirlo a write lock, que es más restrictivo, o si es un write lock, bajarlo a read lock, que es menos restrictivo, ¿tá? En la bibliografía muchas veces aparece upgrade lock, o sea que de read lock lo pasamos a write lock, y downgrade lock, que es de write lock lo pasamos a read lock, ¿no? Y después el unlock. Pero también en otras bibliografías simplemente podemos haber hecho el read lock, ¿no? Y en un momento aparece un write lock sin haber hecho el desbloqueo antes, y eso quiere decir que es un upgrade. Y después del write lock aparece un read lock sin haber hecho un desbloqueo, y eso es un downgrade. O sea, son diferencias de notación, pero el concepto es el mismo. Yo puedo subir el nivel de restricción de read lock a write lock, o lo puedo bajar de write lock a read lock, ¿no? Y además se considera que el upgrade es una operación de bloquear y el downgrade es una operación de desbloquear. Esto es importante para una cosa que vamos a ver más adelante, un poquito más adelante. Bueno, y ya estamos sobre la hora, ¿no? Lo que vamos a ver, bueno, vamos a discutir un poquito de la tabla esta que dice los niveles de compatibilidad, que si dos transacciones leen al mismo tiempo pueden entrar, pero si una lee y la otra escribe o las dos escriben, no pueden entrar. Hacemos un cortecito de 5 minutos
y volvemos a ver el tema que nos queda. ¿Sí? Dale. Vale. Bueno, nos vemos.
Bueno, estamos de vuelta. Sí. Bueno, entonces lo que estábamos hablando es este candado, que es un poco mejor que el otro que habíamos visto. Porque mientras solamente queremos leer las variables compartidas entre varias transacciones, nos permite hacer las lecturas sin demasiado control, ¿no? Si justo alguien trata de escribir sobre una variable que está bloqueada para lectura, la escritura debe esperar. O al revés, si está bloqueada por una escritura y se quiere hacer una lectura, la lectura tiene que esperar a que la escritura termine, ¿no? O si ya está, si alguien quiere hacer otra escritura sobre una variable que está bloqueada para escritura, también la escritura debe esperar, ¿no? En general, lo normal es que haya muchas menos escrituras que lecturas en las transacciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y vamos a ver que hay un problema, que esto solo no nos garantiza todavía la serializabilidad, ¿no? Tenemos acá dos transacciones con sus bloqueos de lectura y escritura, ¿no? Y acá tenemos un plan con un cierto entrelazado mágico que pusimos acá. Pero lo ponemos acá en forma más gráfica, ¿no? Es el mismo plan donde la transacción 1 hace la lectura de Y después la transacción 2 hace la lectura de X y después escribe Y y después la transacción 1 escribe X, ¿no? O sea, lee Y, después la transacción 2 hace sus cosas y después la transacción 1 termina. ¿Y qué vemos? Tenemos los bloqueos, están funcionando correctamente, digamos, pero el entrelazado nos quedó mal. Tenemos un problema de que este entrelazado no es equivalente a serial, ¿no? Entonces tenemos que agregar un protocolo de cómo debemos hacer estos bloqueos. El problema acá es que yo tengo esto bloqueado acá y tengo esto bloqueado acá. Pero acá entre medio, mi transacción podría estar haciendo algunas operaciones, ¿no? Que tienen que manejar, tienen que sostener una cierta consistencia entre el valor que está acá y los valores que están acá, que esta transacción podría romper, ¿no? Entonces, preciso algo, yo preciso bloquear algo acá para que esto no pueda ocurrir, ¿no? Y eso lo podemos hacer con lo que se llama los protocolos de bloqueo de dos fases. El protocolo de bloqueo de dos fases consiste en que cada transacción va a tener una primera fase donde hace bloqueos y una segunda fase donde hace los desbloqueos. O sea, nosotros vamos a marcar una fase de expansión donde puede adquirir nuevos bloqueos y también upgrades, subir el nivel de lock, ¿no? Hasta un cierto punto, donde adquiere todas las variables para las cuales va a trabajar. Y a partir de ese punto, a medida que no precisa más ciertas variables, puede ir liberando los recursos, haciendo los unlock y los downgrade, ¿no? De las variables que ya no va a precisar o que ya no va a escribir, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a generar es de esas áreas de bloqueo, ¿no? Que van a estar de alguna forma solapadas en ese punto medio, ¿no? Entonces, ¿esto cuál es la idea? Es el compilador de transacciones que me va a generar a las transacciones con los bloqueos utilizando alguna de las alternativas del protocolo 2PL, de bloqueo en dos fases, ¿no? Y vamos a ver entonces algunas de esas formas de... Porque el tema es ¿no? O sea, yo voy a tener mi transacción y en un punto voy a tener donde termina la parte de expansión y donde empieza la parte de contracción. Entonces, en la parte de expansión yo solamente puedo hacer bloqueos, read lock y write lock, o puedo hacer upgrades también, ¿no? Y después de este punto, solamente puedo hacer
desbloqueos o downgrade. Puedo hacer el unlock de Y, el unlock de X, pero ya no puedo hacer más read locks o write locks en esta área. ¿Tá? Lo importante es eso, que haya un punto a partir del cual antes se hacen las expansiones, ¿no? O sea, los bloqueos, y después las contracciones, los desbloqueos. Este punto lo podemos poner o bien al principio, o bien al final, o en algún punto en el medio. ¿Tá? Vamos a ver algunas alternativas y qué ventajas tienen y desventajas tienen cada uno, ¿no? Pero la idea es esa. O sea, mi protocolo 2P consiste en que el compilador de transacciones genere los programas con los bloqueos dentro de cada transacción utilizando algún protocolo 2PL, alguna cosa, ¿no? A partir de eso, los planes se van a generar en forma emergente a suerte y verdad, lo que salga, ¿no? O sea, se manda una transacción, se manda otra transacción, se empiezan a ejecutar entrelazados y los bloqueos son los que van a hacer que esos entrelazados solamente se generen entrelazados con equivalencia serial, ¿sí? Solo entrelazados serializables, ¿tá? Que lo vamos a ver un poquito después al analizar algunas cosas. Entonces, o sea, el tema teórico es más profundo, si quieren, hay por ahí, están las referencias a algunos de los papers, ¿no? Pero no es la idea del curso llegar a ese nivel. ¿Tá? Es simplemente entender cómo funcionan y qué tipo de controles hacen los sistemas de base de datos modernos para luego poder hacer diagnósticos más adelante, ¿no? Entonces, nuestras transacciones tienen organización de locking 2PL básico. Esto es lo que llamamos 2PL básico, que quiere decir que, bueno, tiene una expansión hasta un cierto punto y una contracción hasta otro cierto punto, y con 2PL básico asumimos que el punto es algún punto medio. Vean que este caso en particular no evita deadlocks. Si yo fuera ejecutando esto, hace lectura de I. Este es el caso que nosotros vimos recién. Este caso. Es este plan, así tal cual, más o menos, aunque los unlock los pusimos un poco diferentes, pero básicamente es este plan. Estos unlock podríamos haber puesto este unlock un poquito más adelante y este otro más adelante. Pero básicamente vean que a partir de este punto, los write lock están para antes, ¿no? Y los unlock están después. Y vemos que este no resuelve el problema de deadlock. Este otro que estamos viendo acá tampoco resuelve el problema del deadlock. Acá haría un read lock y acá haría read lock. Leería, leería. Pero este, cuando quisiera hacer el write lock, quedaría bloqueado esperando por el read lock. Y entonces este continuaría haciendo el write lock y quedaría bloqueando esperando que el read lock haga el unlock, ¿no? Vean que estas líneas rojas del bloqueo de la variable X y de la línea azul del bloqueo de la variable Y no pueden estar solapados. O sea, no puedo tener un solapamiento del bloqueo de la variable Y, ¿no? En especial de escritura, con el de lectura, y el de escritura de X con el de lectura, ¿no? O sea, este plan así entrelazado no es posible. Y además me puede generar un deadlock. Los deadlock después los vemos cómo los resolvemos, ¿tá? Por ahora nos vamos a preocupar por el tema de equivalencia serial, ¿tá? Una En este pregunta. caso, sí. O sea, este protocolo, así como está, ¿qué problemas que soluciona? Lo que es, si no tiene deadlock, si no tiene interbloqueo, lo Sí. que me va a garantizar es que los planes son equivalentes a serial por conflictos, ¿tá? Lo vamos a ver ahora pues con algunos ejemplos de que siempre me genera planes equivalentes a serial. El riesgo que tiene es que yo puedo tener un deadlock, puedo tener un interbloqueo, ¿sí? Que Bien. lo vamos a resolver con otros trucos que vamos a ver más adelante. Que básicamente consiste en ver que las transacciones están o bloqueadas mucho tiempo o que se bloquearon bajo ciertas condiciones, y entonces decidimos matar una transacción, deshacemos la transacción y la volvemos a ejecutar. La volvemos a insertar en el sistema. Nosotros no, lo hace el sistema de base de datos, ¿tá? Y el usuario ni cuenta se dio que en realidad le pusieron a ejecutar su transacción 2 veces. No sé si te respondí la pregunta, ¿todo? Sí.
¿sí? Bueno, en este caso en particular, cuando yo tengo los conflictos cruzados, con una operación medio al principio y otra al final, la realidad es que en este tipo de situaciones no tengo este conjunto de operaciones, no tengo forma de hacerlos entrelazados. Siempre me van a quedar serial. O sea que voy a tener, en este caso en particular, que nuestro programa se tiene que hacer en un plan serial. ¿Tá? Pero hay otras situaciones con otras combinaciones de operaciones donde me va a dar algo más interesante. Igual después lo vemos. Ejemplos. Bueno, este es el 2PL básico, ¿no? O sea que la idea es que yo hago todas las lecturas y voy haciendo los logs hasta un cierto punto. Y en algún momento, bueno, cuando no uso más las variables, los voy liberando desde un cierto punto. Es lo que llamamos 2PL básico. Después tenemos el 2PL conservador. La idea del 2PL conservador es que la expansión está toda junta al principio, ¿no? O sea, mi transacción pide todos los recursos todos juntos al principio y muchas veces los pide de una sola vez, ¿no? O sea, pide todas las variables que va a precisar y lo que hace es, a medida que no las precisa más, los va liberando. O sea, la expansión ocurre al principio de golpe, todo junto. Y después toda la transacción es ¿cómo es? De contracción, ¿sí? El problema es que esto no funciona para cosas como transacciones interactivas. Piensen, por ejemplo, en Procidius y cosas por el estilo. Esto solo funciona en sistemas de base de datos que están pensados para consultas muy sencillas, no interactivas, ¿no? O que no tengan loops adentro, cosas de ese estilo, ¿no? Y que estén todos los atributos que se van a bloquear, todos los que se van a utilizar, bien claros desde el principio de la consulta, ¿no? Si van a hacer una transacción, un procedimiento y esas cosas, triggers, puede ser que para este tipo de sistemas no sirva el conservador, ¿no? La idea es que bueno, es eso, bloquea todos los conjuntos y bueno, que si es interactivo o loops y cosas por el estilo, es difícil predecir qué logs vamos a precisar, porque pueden variar, puede ser que el usuario le dé más información con una entrada de datos o con un parámetro, entonces es complicado. El otro mecanismo es el 2PL estricto. La idea del 2PL estricto es que es como el 2PL básico, pero solamente para los bloqueos de escritura, ¿no? Los bloqueos de escritura los postergamos al final. O sea, solo liberamos los bloqueos de escritura al final cuando está terminando la transacción. O sea, hace el commit y libera los bloqueos de escritura al final. Yo puedo liberar los bloqueos de lectura, sí, pero no libero los bloqueos de escritura hasta el final. La realidad es que muchas veces se parece al protocolo siguiente que vamos a ver, porque en muchos casos no se pueden liberar las variables hasta el final, ¿no? Todas las variables, ¿no? Pero eso vemos después los ejemplos. Y entonces el último protocolo que vemos es el que se llama 2PL riguroso. Este es el opuesto del conservador. El conservador lo que hacía era bloqueaba todo al principio y después era todo contracción, ¿no? O sea, la expansión se hacía toda en una sola operación al principio y se hacía toda la contracción en el resto de la transacción. Este al revés, este es toda la transacción es de expansión, se van haciendo los logs a medida que se precisa y cuando llega al final libera todo, ¿no? Libera tanto los de escritura como los de lectura. En realidad, la gran mayor parte de los sistemas de base de datos modernos usan 2PL riguroso,
¿no? Liberan todo al final. Y vamos a ver por otros mecanismos que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos un ejemplo. ¿Tá? Este tiene 2PL riguroso, ¿no? Las transacciones fueron compiladas con 2PL riguroso. Vean que todo hace el commit y ahí libera, junto con el commit, libera todos los recursos, tanto los de lectura como los de escritura. Todas las transacciones hacen lo mismo. Van haciendo los bloqueos a medida que precisan las variables y cuando terminan hacen el commit y liberan todo lo que tienen, ¿no? Van haciendo todos los bloqueos, van haciendo todos los bloqueos. Cuando terminan, hacen commit y liberan todo. Y acá, ¿cómo hacemos un plan equivalente a serial? Pues simplemente vamos haciendo entrelazados con las transacciones. Veamos. Empiezo con la transacción 1. La transacción 1 hace un read lock y lee, ¿no? Hace un read lock y lee. Bueno, transacción 1, read lock y lee. Como manda a leer, el sistema operativo dice, bueno, tiene que esperar a que el disco lea la variable X, así que vamos a dejarla esperando a que lea la variable X y le damos la transacción 2. A la transacción 2 hacemos read lock y lee Y. Read lock y lee Y. Supongamos que pasa lo mismo. Tenemos que esperar que el disco nos responda, entonces dejamos a la transacción 2 ahí esperando por el recurso y le damos vida a la transacción 3. La transacción 3 hace un read lock de T y lee T. Read lock de T, lee T. ¿Ah? Estamos ejecutando con entrelazado. Ahora la transacción 1 ya está lista, entonces después del read lock de T vamos a hacer un read lock de T y read T. Los read lock en modo múltiple, el bloqueo de modo múltiple que ya vimos, son compatibles. Mientras las dos transacciones lean, no pasa nada. El problema es cuando alguna escribe. Entonces yo puedo tener dos transacciones leyendo al mismo tiempo una misma variable. Así que el read lock anda todo bien y lee. Y la transacción 2 hace un read lock de Z y también hace un read lock de Z y lee. A continuación, la transacción 3 hace un read lock de Y y lee la variable Y. ¿Ah? Entonces ahora la transacción 1 hace una escritura de X, ¿no? Y hace un write lock de X. Vean, acá yo la notación que uso uso un color diferente para cada variable, ¿no? Disculpen aquel que sea. ¿Hay algún daltónico en el grupo? No, no hay ninguno. Bueno. Entonces uso un color diferente para cada una de las variables y pongo doble raya cuando es un bloqueo de escritura, que es más restrictivo, ¿no? Entonces, de esta forma lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, si yo tengo una doble raya de escritura, no puede haber una raya simple roja o una doble raya roja al mismo tiempo, solapada, porque si no estaría violando las reglas del bloqueo. Es simplemente una anotación gráfica para poder controlar si tengo transacciones muy largas. Bueno, entonces dijimos que hacíamos el write lock de X, ¿no? Y a continuación empieza el write lock de Z. Hacemos el write lock de Z de la transacción 2. Y a continuación, la transacción 3 trata de hacer un read lock. Pero el read lock no lo puede hacer acá porque el write lock de Z me lo prohíbe. Entonces tiene que esperar a que la transacción 2 termine y libere los recursos, ¿no? O sea, acá no podría hacer un read lock de Z. Ok, la transacción 3 no puede hacer un read lock de Z, voy a ver qué puede hacer la transacción 1. Y también la transacción 1 tiene un read lock de Z, por lo tanto también tiene que quedar bloqueada, ¿no? Entonces, la transacción 3 y la transacción 1, al no poder hacer read lock de Z, quedan bloqueadas esperando a que la transacción 2 termine. Y justo la transacción ya ahí termina, hace un commit y libera la variable Z. Y además termina la ejecución, o sea, la transacción 2 termina su ejecución ahí, hizo lo que tenía que hacer. Entonces ahora la transacción 3 logra hacer el read lock de Z, ¿sí? Hace el read lock de Z y la transacción 1 también hace el read lock de Z, ¿no? Y entonces la transacción 3 hace el write lock de Y. Hace el write lock de Y. Vean que hace un upgrade, porque ya tenía un read lock de Y, y en realidad esto es un upgrade, es otra anotación. Como no hizo el unlock,
lo que hizo es un write lock. Subió de read lock a write lock el de Y. ¿No? Y acá la transacción 1 trata de hacer un read lock, pero no puede porque la transacción 3 ya tiene el write lock y no es compatible. Entonces la transacción 1 queda bloqueada esperando a que la transacción 3 libere el recurso de la variable Y. Ahí la transacción 3 puede terminar, hacer la escritura, hace el commit y libera todos los recursos que tiene. Y ahí termina. Como este libera todos los recursos, la transacción 1 ahora puede hacer el read lock de Y, hacer el write lock de Z, ¿no? Escribir en Z, hacer el commit y liberar todos los recursos de sus transacciones. Le ponemos las flechitas para indicar a ver cómo quedó en nuestro plano. O sea, nosotros no hicimos nada, simplemente respetamos las reglas del bloqueo que elegimos, ¿no? O sea, empezamos a ejecutar entrelazados y miramos, mira, acá esta transacción tiene que quedar bloqueada, así que tiene que esperar a que el otro libere el recurso. Entonces, las que no están bloqueadas siguen ejecutando entrelazados en lo posible. Cuando alguna queda bloqueada hasta que se libere el recurso, y así sucesivamente. A medida que se van liberando los recursos, las que estaban bloqueadas pueden continuar haciendo su ejecución, ¿no? Y vamos haciendo el entrelazado. Y ya está. Con eso vemos que la transacción T2 tiene conflicto con la transacción T3, la T2 tiene conflicto con la transacción T1 y la transacción T3 tiene conflicto con la transacción T1. Pero hacemos el grafo y nos queda que es equivalente a serial. El tema es, no está en el curso para demostrarlo, pero ahí pueden buscar por la bibliografía por ahí, que este tipo de bloqueos nos garantiza siempre que los planes emergentes sean equivalentes a serial por conflictos. ¿Sí? ¿No? Entonces, nosotros compilamos ya las transacciones con los bloqueos lógicos, ¿no? Y simplemente cuando empiezan a ejecutar, automáticamente las ejecuciones que fueran incompatibles con planes seriales quedan bloqueados y quedan pospuestas las ejecuciones de esas operaciones, ¿no? Cuando se liberan los recursos, esas operaciones pueden continuar con sus cálculos, ¿no? Y el plan resultante siempre es equivalente a serial por conflictos. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Después vamos a hacer ejercicio de eso. Bueno, ¿qué tenemos con todo esto? Uno de los problemas es los bloqueos de escritura pueden, si yo tuviera alguna atributo X que quisiera leer o escribir por acá, estas transacciones quedarían todas pospuestas a que la transacción 1 libere el recurso X, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta concurrencia tiene algunos problemas de bloqueos prolongados, ¿no? O sea, queremos todavía algo mejor que esto. Vean que el bloqueo en modo múltiple es mucho mejor que el bloqueo binario. El bloqueo binario me bloqueaba todo y era muy difícil hacer entrelazados. Con el bloqueo de modo múltiple mejora la cosa, pero todavía la parte de escritura de las variables puede llegar a tener bloqueos que sean medio grandes. Entonces tenemos un nuevo modelo de bloqueo que es la concurrencia multiversión. El bloqueo multiversión lo que hace es la variable la transacción cuando escribe, en vez de escribir a disco o al buffer, lo que va a hacer es, se va a guardar la variable en una memoria local. O sea, va a tener una memoria local con su copia de la variable que escribió. Y va a seguir el resto de la transacción. Cada vez que escribe algo, no va a acceder ni al disco ni al buffer, sino que se va a quedar con su variable local. Todas las escrituras van a variable local. Las lecturas sí las lee de las variables compartidas, pero las escrituras, después que escribió, de ahí en más, no accede
a las variables del disco, sino que accede a su variable local. Cuando termina, ¿no? Van a ser planes de este tipo riguroso, ¿no? Cuando termina, la escritura efectiva la va a hacer toda al final con un mecanismo de bloqueo especial que va a agregar este sistema, ¿no? De concurrencia multiversión, ¿no? ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir que, aunque tenga un bloqueo de escritura, las otras transacciones igual pueden leer esa variable. No van a leer la variable que tiene en memoria la transacción, sino que van a ver la variable que estaba antes de que esa transacción escribiera, ¿no? Entonces, con este control de concurrencia multiversión, las lecturas no tienen por qué esperar a las escrituras, o por lo menos no en casi todas las situaciones. Desventaja: se necesita un espacio extra en memoria para almacenar las versiones de cada ítem que es escrito, ¿no? O sea, precisamos un poco más de memoria. Aunque este tema podría no ser demasiado relevante de acuerdo a los esquemas de recuperación que se utilicen, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, los temas de recuperación, ¿no? Lo que vamos a usar es un concepto de planes equivalentes diferente del de conflictos. Este es planes equivalentes a serial por vistas, ¿no? Es muy parecido, pero tiene algunas variantes. Dos planes P y P' son equivalentes por vistas si cumplen con lo siguiente. Bueno, por supuesto tienen que tener el mismo conjunto de transacciones, ¿no? O sea, tienen que ser las mismas transacciones con las mismas operaciones, ¿no? Decimos que dos planes P y P' son equivalentes, ¿sí? No tiene sentido si estamos comparando transacciones diferentes. Tiene que ser las mismas transacciones con la misma secuencia de operaciones, ¿tá? Pero en el plan P, si T sub I lee un elemento escrito por TJ, en el plan P' tiene que ocurrir lo mismo. O sea, las lecturas de una transacción a otra se tienen que mantener, ¿no? Si en el plan P, T sub I lee el valor original de un elemento, o sea, el valor que había antes de ese plan entrelazado, en el plan P' tiene que ocurrir lo mismo. O sea, la misma transacción tiene que ser la primera en leer ese valor. Si en el plan P una cierta T sub I hace la última escritura en un elemento, en el plan P sub P' tiene que ocurrir lo mismo. Esa misma transacción tiene que ser la última en escribir. O sea, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Es todas las transacciones que leen el valor original de la variable, en el otro plan tienen que hacer lo mismo. Todas las que son la última transacción en escribir el valor de una cierta variable, en el otro plan tienen que hacer lo mismo. Y toda transacción que lee de una transacción anterior, en el otro plan tiene que hacer lo mismo. Esas son las tres condiciones que tiene que cumplir para que dos planes sean equivalentes por vista. En particular, ¿qué es lo que nos interesa? Que uno de los planes sea un plan serial y el otro un plan entrelazado, ¿no? Si yo a partir del plan serial puedo hacer un plan entrelazado cumpliendo con estas reglas, entonces puedo tener un plan entrelazado que es equivalente a serial por vistas, ¿sí? Entonces, un plan es serializable por vistas si es equivalente por vistas a un plan serie. Puede hacer un plan equivalente a serial por vista, pero que no lo sea por conflictos. Esto es importante. Hay planes que son equivalentes a serial por vistas, pero si yo los analizo por conflictos me van a decir que no es equivalente a serial. O sea, eso quiere decir que el plan equivalente a serial por vistas es menos restrictivo que el plan equivalente a serial por conflictos. O sea, que hay situaciones en las que el resultado me va a dar equivalente a serial, ¿no? Pero que el sistema por conflictos no lo detecta. Me va a decir que no son equivalentes a serial. Y sin embargo sí son equivalentes a serial. Pero el sistema por vista sí detecta esos casos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea?
la idea es que yo tengo un plan serial. Acá la transacción 2 se ejecuta primero, después se ejecuta la transacción 3 y después se ejecuta la transacción 1, ¿no? Vean que estas son, están marcados en el color, ¿no? Si el plan P te subile el elemento escrito por TJ, debe ocurrir lo mismo en el plan P', ¿no? O sea, vean que RZ lee lo que escribió la transacción 2, la transacción 3 lee de la transacción 2 y la transacción 1 lee de la transacción 2. Y a su vez, la transacción 1 lee la variable Y de la transacción 3. Y en este plan ocurre lo mismo. La transacción 1 lee de lo que escribió la transacción 2 y la transacción 3 lee de lo que escribió la transacción 2. Vean que después del commit, por lo tanto, no solo es equivalente a serial por vistas, sino que también es recuperable, ¿no? Porque estamos leyendo siempre de transacciones confirmadas. A ver, este sí lo meto acá arriba para que no moleste. Vamos a ponerlo acá. Si la transacción T1 lee el valor original de un elemento, debe ocurrir lo mismo en P'. En el plan serial, T2 lee Y y Z, y T1 lee X y T3 lee T, ¿no? Son los valores originales. En realidad también lee Y, porque acá no modificó, tengo que corregir esto. Este Y acá también tiene que ser rojo. Y a ver, y este RT también es rojo. ¿Hay alguno más que me olvide? No, creo que ya está. ¿No? Entonces, la transacción T2 lee el valor original de Y y de Z. La transacción T1 lee el valor original de X y T, ¿no? Y la transacción 3 lee el valor original de T e Y, ¿no? Porque nadie los escribió antes. Y bueno, en este plan también ocurre lo mismo, ¿no? Estas tres transacciones leen esos mismos valores antes de que nadie los cambie, ¿sí? Y después me dice, la última operación que escribe un elemento debe ocurrir lo mismo en P', ¿no? Entonces, T2 no es el último en escribir Z, porque T1 es el último en escribir Z, ¿no? Y T1 es el último en escribir X, y T3 es el último en escribir T3. Entonces, en este caso, T1 es el último en escribir X, T3 es el último en escribir Y, y T1 es el último en escribir Z. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Vamos a hacerlo paso a paso. Yo me entreveré con la última condición esa que estabas explicando. La última condición dice que si la escritura de la transacción K en el plan P es la última operación que escribe un elemento, en el otro plan debe ocurrir lo mismo, ¿no? O sea, en este plan serial, esta es la última escritura en Y. Esta es la última escritura de X y esta es la última escritura de Z, ¿no? O sea, T2 se escribe Z, pero la última escritura es esta. En el plan equivalente a serial por vistas, tiene que ocurrir lo mismo. La última escritura de X, o sea, no puede haber nadie que escriba X después que la transacción 1 escribió X, porque la transacción 1 es la última en escribir en X. En este caso no hay nada, pero si hubiera otra, por ejemplo, el caso de esta escritura de Z jamás puede ocurrir antes que esta escritura de Z, ¿no? O sea, no la podemos hacer esta escritura. Si esta escritura de Z se hiciera acá, ya no es equivalente a serial por vistas porque no cumple con esta regla. ¿Sí? Claro. Sí. Vamos a hacerlo paso por paso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede?
si yo tengo una lectura de X, es la primera que leo, esta yo la puedo adelantar tanto como quiera, ¿no? Por ejemplo, esta la puedo adelantar tanto como quiera. Y la puedo adelantar más, y la puedo adelantar más. Mientras que sea la primera que lea, no la puedo llevar para allá, porque podría leer de repente de otra que ya fue escrita, ¿no? Justo la variable t nadie la escribe, ¿no? No es demasiado importante. Pero yo la puedo poner en cualquier lugar de estos y no pasa nada. Sigue siendo equivalente a serial por vistas del plan serial. Este es el plan serial y yo simplemente puedo correr esta cuando quiera, ¿no? Con el Y me pasa lo mismo, que tendría que haberlo cambiado de color. Bueno, este lo voy a tener que corregir, porque no lo cambié de color. Pero el Y pasa lo mismo, ¿no? Este lo puedo levantar y la lectura de Y también la puedo correr tanto como quiera. Y las lecturas de X, todos estos los puedo mover todos, ¿tá? Después, ¿qué más? Yo puedo mover estas dos escrituras, mientras sean los últimos en escribir, no pasa nada. Los puedo mover para adelante o para atrás, en la medida que no pasen de otra escritura. Y también lo que es importante es que la transacción T1 que lee de T2 y T3 que lee de T2 sigan leyendo de T2. O sea, no podría, por ejemplo, hacer que esta lectura pasara a ejecutarse antes de la escritura de Z. Si esta lectura la paso acá, ya no es equivalente, porque ya T3 dejó de leer a T2. Y en el plano original, ¿no? T3 lee de T2. Y T1 lee de T2 y de T3. Entonces yo estas lecturas me tengo que asegurar que se mantengan para que sea equivalente a serial. ¿Sí? Por ejemplo, esta escritura de Y no la puedo llevar más allá, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Me siguen más o menos el razonamiento? ¿Algo que no entendieron? O sea, tengo que asegurarme que las primeras lecturas sigan siendo las primeras, que las últimas escrituras sigan siendo las últimas, y que si una transacción leyó de otra, sigan leyendo de la otra transacción, ¿no? Por supuesto, cada transacción tiene su secuencia de operaciones. Yo no puedo cambiar el orden de las operaciones, porque se supone que están compilados. Lo que yo estoy haciendo acá es jugando con distintos entrelazados que sean posibles, ¿no? Mientras cumplan estas reglas, ¿no? El plan sigue siendo equivalente a serial. ¿Sí? Bueno, por supuesto, esto no lo podemos andar haciendo a mano o una aplicación, es muy complejo. Lo que nosotros queremos es lograrlo con un bloqueo que me genere automáticamente planes equivalentes a serial por vistas, ¿sí? Y ese bloqueo es el candado multivaluado. Vean que siempre aumenta la complejidad de mis bloqueos, ¿no? Ahora tenemos lo que se llama el candado multivaluado o multivalorado, ¿no? Este consta de 3 etapas. Y por supuesto el unlock, ¿no? O sea, tiene el read lock, el write lock y un certify lock, que ahora vamos a ver de qué va, ¿no? Vean que el certify lock sí es incompatible con todos los otros bloqueos, pero ahora explicamos por qué. Pero vean que si yo tengo un write lock y alguien quiere leer, puedo leer mientras hay un write lock.
¿no? Lo que sí no puedo hacer es dos write lock al mismo tiempo. Solo uno de los dos puede estar. Pero si tengo un write lock, las lecturas pueden seguir leyendo, ¿no? Y saben que en general tenemos muchas más lecturas que escrituras, en general en las transacciones y los programas, ¿no? Entonces tenemos acá un candado multivaluado. Un ejemplo muy sencillo donde una transacción 1 simplemente lee la variable X, ¿no? Y la transacción 2 lee y escribe la variable X y también lee la variable Y, ¿tá? Entonces, ¿cuál es la idea? Este hace un read lock, lee y hace un unlock y hace commit, ¿no? Y la otra transacción trata de hacer un bloqueo de escritura para X, aunque lee y escribe, y después hace un bloqueo de lectura para Y y lee. Y acá trata de hacer un certify lock. El certify lock es para poder hacer el unlock de X en una variable que se escribió, yo tengo que hacer el certify lock y después puedo hacer el unlock, ¿no? Pero, ¿y qué pasa? Este certify lock, como la variable, la transacción T1 tiene el bloqueo de lectura, este tiene que esperar a que se libere, ¿no? O sea, acá tiene que seguir esperando. Esto yo tenía que combinar las celdas. Entonces, la transacción 2 tiene que esperar a que la transacción 1 libere su bloqueo y entonces allí sí puede hacer el certify lock, ¿no? Y desbloquear la variable Y y desbloquear la variable X y hacer el commit, ¿tá? Pero entonces este certify lock solamente lo puede hacer, que el certify lock solo se hace para write lock, cuando yo solo escribo variables. Las de lectura no precisan certify lock, se pueden desbloquear directamente, ¿no? Si yo hago solo read lock, la puedo desbloquear directamente. Pero si hago un write lock, entonces tengo que hacer un certify lock antes de hacer el desbloqueo, ¿no? Y este certify lock solo lo puedo hacer si yo, transacción, soy el único que tiene algún bloqueo sobre esa variable, ¿no? Tengo que tener control exclusivo de esa variable, no puede haber otro bloqueo. Si hay otro bloqueo, tengo que esperar a que la otra transacción lo libere para poder hacer certify lock. Y en realidad con este certify lock es cuando efectivamente esta transacción manda a escribir a disco el valor que tenía en memoria, ¿sí? Y la escritura de la variable se hace junto con el certify lock, ¿no? Eso lo vamos a ver después también con los temas de recuperación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, acá tenemos unos planes que creo que están corregidos, porque yo tenía un problema con que alguno de estos estaba mal, pero pienso que los corregí, pero después no estoy seguro si estaba acá bien corregido, si esta es la versión que está corregida. Vamos a ver si no, después lo tengo que bloquear. Entonces tengo este plan. Este plan, en realidad tenemos que ver qué es lo que hace, ¿no? O sea, escribe X, después lee X, escribe X, después lee Z, después lee Y, después escribe Z y ahí termina, ¿tá? Y este otro lee Y, lee Z, escribe Z y termina. T, lee Y, lee Z y escribe Y, ¿tá? Ahí este lee T también acá. O sea, estas son las operaciones que hace mi transacción. Entre medio están todos los read lock
y los write lock y los certify lock que se precisan para la transacción multivaluada. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para hacer un plan que sea equivalente a serial por vistas? Pues tengo las transacciones, le pongo los bloqueos, o sea, compilo mi transacción con los bloqueos multivaluados correspondientes y empiezo a ejecutar un entrelazado, ¿no? La transacción 1 hace read lock y lee X, después la transacción 2 hace un read lock de Y y lee Y, read lock y lee T, la transacción 3, T1 read lock de T y lee T, read lock de Z, ¿no? Hasta acá no hay ningún problema, ¿no? Acá yo tengo un write lock de X, como esa variable no es compartida no pasa mucho problema, ¿no? Y acá tengo un write lock de Z, ¿tá? Entonces la transacción 2 tiene un write lock de Z. Aquí la transacción 3 tiene un read lock de Z. Vamos a ver cuál era el ejemplo. Read lock de Z. Si acá uno de los problemas que yo tengo, que es por eso que está corregido, es, ¿qué pasa? Yo tengo un read lock de Z acá, que lo podría haber hecho también, ¿no? O sea, podría haber ejecutado. Acá lo desplacé para el final. Ah, sí, porque, ¿qué es lo que sucede? Si no hago esto, si no lo desplazaba acá, el problema es que yo tengo la otra variable Y y esta tiene que hacer un write lock de Z. Si yo hiciera el entrelazado de este read lock de Z con el write lock de Z acá, me aparecería un deadlock. Porque, ¿qué pasa? Para que se pueda liberar el read lock de Z, yo tendría que hacer un write lock de Y. Pero la otra transacción T2 ya tiene un read lock de Y. Entonces la transacción T3 estaría esperando. Y entonces quedaría esperando y la transacción T2 no podría hacer un write lock de Z tampoco. Entonces yo tendría un deadlock entre estas dos transacciones. Esto es un tema importante que van a ver, que una de las formas de resolverlo es pidiendo los recursos siempre en el mismo orden. Vean que acá pide Y y después Z, ¿no? Y este pide, perdón, si Y y Z, y este también pide Y y Z, bueno, justo no es el caso, con la escritura. Podremos hablarlo de acá. Este pide Z y después Y, la lectura, y después pide la escritura de Z. Y este hace al revés, pide Y, después pide la escritura de Z y la escritura de Y. Sí, no, tampoco es el caso. No, hay unos casos en los cuales son casos típicos que una transacción o un programa pide una variable A y el otro pide la variable B después. Y lo piden en orden inverso, ¿no? Lo van a ver en sistemas operativos. Entonces, si las transacciones piden o los programas piden las variables en orden inverso con bloqueos, eso les genera siempre casos de deadlock, ¿no? de interbloqueo. Entonces, una de las soluciones de evitar eso es hacer que todas las programas o transacciones pidan los recursos en el mismo orden. O sea, que le ponemos un número a cada uno de los recursos y siempre piden primero los de número más chico y van pidiendo en número más grande. Pero también eso es solo aplicable para ciertos casos particulares. El caso general, si yo tengo transacciones que son interactivas o cosas por el estilo, no puedo garantizar en qué orden se van a pedir los recursos, ¿no? Bueno, el asunto es eso, que acá tuve que hacer esto para que no tener un deadlock entre estas dos transacciones, ¿no? Entonces hice el write lock de Z
y pospuse el read lock de Z para cuando termine la transacción 2. Termina la transacción 2 y a partir de ahí sí, la transacción 3 hace un read lock de Z solo de lectura, hace un write lock de Y, ¿no? Que no podría haber hecho... Bueno, sí, lo podría haber hecho acá, entrelazado con este, pero no podríamos haber hecho el entrelazado con la escritura también, porque este Certify Lock no se podría haber hecho con la lectura de acá. El Certify Lock tiene que ser exclusivo. No puede haber, cuando hago un Certify Lock de una variable, la misma variable bloqueada. Entonces no puedo ni tener un read lock ni un write lock de Z en este momento. Si no, quedaría bloqueado. Entonces hago el read lock de Z, la escritura de Y, ¿no? Y acá entonces hacemos el read lock de Z en la transacción 1. Estaba verificando a ver que no me hubiera equivocado. No, y acá está bien, porque hacemos el Certify Lock de Y, en este caso, pero la transacción 1 no tiene ningún bloqueo en Y, ¿no? Y cuando hace el Certify Lock, ahí ya puede terminar y liberar todo, ¿no? Y después la transacción 1, el resto ya no tiene problemas porque no tiene ningún otro bloqueo. Este es otro plan que es parecido, pero diferente el orden. En este caso, a ver, ¿en qué se diferencia? No, es lo mismo. Está igual, es el mismo plan que me quedó 2 veces, el mismo plan. Así que lo tenemos que borrar. Pues tenía 2 versiones, pero algo pasó. Es el mismo plan, es la misma secuencia de operaciones. Tenía 2 versiones y había una que estaba mal y la corregí, pero no, me quedaron los 2 planes así. O sea, a no ser que me quede un deadlock, que era si empezaba a ser entrelazados entre estas dos, acá en esta parte me va a quedar un deadlock, puedo hacer un entrelazado utilizando los bloqueos de multivaluado con esta estrategia, ¿no? Y el plan resultante, este plan es equivalente a serial por vistas. Es como si se hubiera ejecutado. Aquí lo que importa son las escrituras, ¿no? Si se hubiera ejecutado T2 primero, después T3 y después T1. El resultado final es como si se hubieran ejecutado estas transacciones en ese orden, ¿no? Bueno, dejamos para la siguiente los candados de multigranularidad. ¿Qué es lo que pasa? Hasta acá nosotros suponíamos que X y Z era una variable cualquiera. Pero tenemos... El problema es que estas variables pueden ser cualquier cosa. Puede ser una tupla, puede ser un bloque de la tabla, puede ser toda la tabla, o puede ser toda la base de datos. Entonces nosotros vamos a precisar un sistema de bloqueo más complicado, como pueden ver en este diagrama, ¿no? Este diagrama lo que hace es un bloqueo que nos va a permitir ir bloqueando los distintos niveles de la estructura jerárquica de datos, ¿no? Para asegurar, lo mismo que asegurábamos antes, pero que si alguien lee una tupla y alguien va a escribir un bloque entero o una tabla entera, que no haya interferencias. O sea, entiendan que ahora estas estructuras, unas están adentro de las otras. Si yo voy a modificar una tabla, esa tabla va a modificar los bloques que tiene esa tabla y también la tupla. Si yo voy a leer la tabla, pero alguien quiere escribir en una tupla, entonces no tengo que permitirle que lea la tabla porque podría leer datos inconsistentes mientras yo estoy escribiendo la tupla adentro de la tabla, ¿no? Y mi tabla tiene bloques y los bloques tienen tuplas, ¿no? Entonces vamos a tener todo un mecanismo que nos permita hacer los bloqueos y garantizar planes que son equivalentes a serial y todo eso, pero además en estructuras multinivel como son las de multigranularidad, ¿no?
¿Ok? Así que eso lo vemos la próxima. Enrique, una pregunta que no Sí. tiene que ver con esto. El parcial, ¿vamos a tener una corrección individual, tipo un Sí, feedback o sí. algo? En principio está planteado como que por lo menos una devolución individual, eh, virtual, Mm. es muy probable que haya. Sí, sí. Vamos a ver cómo es la definición, pero sí, es muy probable que haya algo de eso. Ujú. ¿Y cuándo? ¿La semana que viene o...? No, tú decís de. No, eso va a ser del parcial final solamente. Ah, el parcial de ahora, El parcial de ahora, tuvimos la. Yo no les mandé una devolución. o sea, por lo menos en mi caso me marcaste algunas cosas, pero me gustaría saber más. Viste que si le haces doble clic te aparece en un texto, ¿no? En las cosas que están marcadas. En algunas sí, en otras no. En otras puede ser que solo una advertencia o un comentario o que marcar, pero que no es nada importante, ¿no? Que tienen Eh, algo raro. una pregunta, digo, nada, ¿qué hay? ¿Ya entregaron los cosas? Sí, estoy bastante seguro que yo los había, que se los había mandado, ¿no? No se los mandé por WhatsApp, No, a mí me mandaste por Teams. por Teams. Ajá. Sí, sí, los mandamos, sí, los mandé todos por Teams. Los mandé todos por Teams. Si a alguien no le llegó, no sé, que me mande un mensaje. Fíjense en Teams, Me, en los sí, chats, tiene que me acabo de... aparecer, ¿tá? Tiene que haber Me pareció. un documento y lo normal es que, eh, por ejemplo, yo qué sé, a ver, ¿dónde los tengo yo? La nota es el número que viene acompañado del El PDF, número ¿no? que viene acompañado, sí, sí. Está bien. A ver, esto. Por ejemplo, no sé. eh, si no tienen cosas, es que estaba todo bien, ¿no? Pero si tienen alguno, yo qué sé, no sé. Ah, porque me apareció de este lado. Por ejemplo, puede tener, yo qué sé, algún detalle así, y tienen comentarios, ¿no? Le hacen clic y debería tener algún comentario, ¿sí? Que explica. Algunos incluso tienen links para que vean el material o las diapositivas o alguna cosa, ¿sí? Fíjense en eso. Y si tienen cualquier otra pregunta, me mandan pregunta por WhatsApp o por Teams, por lo que quieran. Dale. Dale, ¿Sí? gracias. Ok. Dale, Bueno, nos vemos. Hasta luego. nos vemos. Nos Chao. vemos, chao, gracias.